Continuando con la materia de juicio ordinario civil, estamos en la parte procesal viendo las diferencias entre el common law, el sistema anglosajón o common law, el sistema germánico y el sistema socialista. Vamos a pasar al sistema procesal angloamericano. Este sistema también se encuentra denominado por el principio dispositivo, a consecuencia de que en el derecho sustancial angloamericano también rige, como en el caso del sistema románico romano-germánico, el principio de libertad de estipulaciones o de autonomía de las partes, que influye en el proceso y se expresa a través de dicho principio dispositivo. En el common law, este principio aún no ha tenido la misma evolución que en el civil law europeo. En aquel, el proceso tiene un carácter más contradictorio e individualista, de manera que en él la función de las partes y de sus defensores asume un aspecto más intuitivo y más dinámico. Es una verdadera y propia lucha entre las partes y sus defensores, en la cual presumiblemente tiene gran importancia la habilidad personal de las partes y sobre todo la de los defensores. Un rasgo que caracteriza este sistema procesal del common law es la intervención de los jurados en los juicios civiles. Tal intervención se ha reducido de modo considerable en Inglaterra, particularmente a partir de la regla introducida en 1883, de acuerdo con la cual la audiencia, el trial, debía celebrarse ante un juez, a no ser que alguna de las partes solicitara la presencia de un jurado. En cambio, la intervención del jurado en los Estados Unidos de América todavía es frecuente en los procesos civiles. El desarrollo del proceso predominante oral es predominantemente oral y se concentra en dos fases o momentos principales: la fase preliminar o preparatoria, con finalidades conciliatorias, de fijación del debate y de preparación de la audiencia final, que en los Estados Unidos se denomina pretrial y se desarrolla ante un juez, y en Inglaterra se concentra en los summons for direction, llevada a cabo ante el máster. Y la segunda parte o el segundo momento es una audiencia final, el trial, en la que una sola sesión se deben practicar las pruebas en forma pública. Las partes deben formular sus alegatos. El jurado, en su caso, debe emitir su veredicto y el juez su sentencia. En materia probatoria, la evolución del common law no ha ido como en la del civil law, de la valoración tasada hasta la libre apreciación, sino que la orientación para otorgar mayor libertad al juzgador se ha dirigido hacia la supresión de las reglas limitadoras de la admisión de ciertas pruebas, exclusionary rules y disqualification, impuestas por la intervención de los jurados. Esta evolución ha permitido además la introducción del instituto de la dúctil y penetrante libre examinación de los testigos y de las partes in open court, o sea, según los cánones de la inmediación y de la oralidad. En esta breve referencia al sistema procesal del common law debemos mencionar dos instituciones que han sido un amplio desarrollo reciente: las Relator Action y las Class Action. Las primeras se han utilizado con mayor frecuencia en Inglaterra y Australia, y las segundas en los Estados Unidos de América, a través de las Relator Action, acciones del interés público. El Attorney General, Procurador General, autoriza que una persona física o una asociación privada, en nombre de aquel y ante su omisión, inicie e intervenga procesos civiles en defensa de los intereses públicos de la comunidad. Los efectos de la resolución judicial buscada deben beneficiar a toda colectividad y no solo al actor o relator suitor. En la class action, acciones de clase o de grupo, el actor no requiere la autorización del Attorney General.
ni de ninguna otra entidad pública. En este caso, el control de las class action debe ser hecho por el juez, quien debe admitir aquella si considera que el actor realmente forma parte de una clase o grupo cuyo interés es llevado a un juicio y que acciona efectivamente en interés de tal clase, constituyendo un representante adecuado, sin que sea necesario que haya sido investido formalmente de tal representación. En caso que se admita la acción o clase o de grupo, los efectos de la resolución también se extienden hacia todos los miembros de la clase o grupo. Esas acciones se han utilizado para defender diversos derechos que rebasen el ámbito de los intereses de un solo individuo, como es el caso de los civil rights, derechos a la no discriminación racial en materia de empleo, educación, vivienda, por mencionar algunos rubros, los derechos concernientes al ambiente natural, los derechos de los consumidores, por mencionar algunos. Pasamos ahora al tercer sistema, que es el sistema procesal socialista. Este sistema procesal se ha venido modificando a partir de las políticas de transformación que se están llevando a cabo en países en los que, en los que dominó el llamado socialismo real. La información que aparece en este rubro no corresponde a la realidad actual, pero se conserva por razones históricas y porque no se tiene mucha información precisa de los cambios producidos en los ordenamientos procesales de esos países. Este sistema procesal, en virtud de las características que tuvo la familia jurídico-socialista, el principio dispositivo, tal como se entiende en el Civil Law, ha sufrido importantes modificaciones o excepciones. Así, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, la acción civil ejecutiva podía ejercerse no solo por la parte interesada, sino también por la procuratora o fiscalía. La prescripción podía ser tomada en cuenta de oficio por el juez sin necesidad de que se hubiera hecho valer por la vía de excepción. En determinadas circunstancias, el juez podía resolver ultra petita. El Tribunal de Casación podía analizar y resolver sobre aspectos no impugnados de la resolución judicial combatida. Y en fin, los actos de las partes de disposición de sus derechos controvertidos requerían para su validez la aprobación del juez. El procesalista soviético Gurvich sostenía que el principio dispositivo, que a su juicio regía el proceso civil soviético, no era incompatible con el poder de sus propios derechos. En su concepto, las medidas que el juez podía tomar en ejercicio de tal poder tenían por objeto prevenir los errores en los cuales las partes pueden incurrir a causa de la ignorancia de las consecuencias jurídicas. Tales actos, así como del insuficiente conocimiento de las leyes. En el sistema procesal socialista se asignaba un papel muy activo al tribunal. En un principio, los procesalistas soviéticos destacaban el deber del tribunal de tratar de determinar los derechos verdaderos y las relaciones mutuas de las partes, cuyo fin no limitándose a las explicaciones y datos presentados por los litigantes, coadyuvará al esclarecimiento completo y objeto de las circunstancias sustanciales relacionadas con la resolución del asunto. Al parecer, sin embargo, el sentido y la extensión de la actividad del juzgador socialista se fue reduciendo conforme se modificaron las condiciones de la vida social. Su actividad en este sentido ha asumido un carácter completamente accesorio respecto a la actividad de las partes, sin sustituir a éstas ni hacerlas pasar a un segundo plano. La inmediatividad imponía al juzgador el deber de examinar directamente los medios de prueba y procurar el conocimiento de los hechos a través de las fuentes de la prueba original. Según Gurvich, eran dos los principios generales que regían el proceso civil soviético, el democratismo socialista y la legalidad en su significado más amplio. El primer principio se manifiesta se manifestaba a su vez en una serie de principios fundamentales
muchos de los cuales se encontraban contenidos en la Constitución de la ex URSS. El principio de la legalidad, en su sentido más amplio, imponía al juzgador el deber no sólo de observar las leyes, sino también de ajustarse a la verdad material, tomando en cuenta el objetivo general al cual apuntan los principios generales, donde la ley exige la decisión del juez, dos requisitos esenciales: la legitimidad y la fundamentación, es decir, la conformidad de la ley y la verdad material. Por último, respecto a la organización judicial, conviene señalar que al lado de la elegibilidad de los jueces y de la participación de los asesores populares, en los países socialistas solía ponerse de relieve la función educativa de los tribunales y del proceso mismo. Así se consideraba que el juez tiene como misión asesorar a las partes sobre sus derechos y los que se debaten en el juicio, así como sobre los procedimientos, que son las funciones social y educativa del proceso.